Et par rapport au narco, au fait que la police n'intervient pas, ni les militaires, les gens ont décidé de s'organiser eux-mêmes. Moi, j'aimerais bien te poser cette question-là, mais ça peut venir après. Yo quería hacerles la pregunta, si quieren, antes de dar la palabra a todos, si una respuesta que puede venir del pueblo es organizarse como hay en muchas, bueno, en Michoacán o en Guerrero, en Chiapas, policías comunitarias para defenderse de esta violencia y para organizarse, bueno, porque hay que organizarse frente a una violencia, ¿verdad? Pero bueno, es una pregunta, no sé si le quieren contestar ahora o si pasamos el micro y después volvemos a los temas que todos puedan proponer. ¿Quelqu'un veut intervenir? Bueno, pues la pregunta que haces tú mismo le das respuesta. Sí. Que tenemos que organizar. Y bueno, pues nosotros lo dijimos, hay que ponerse cabrones y empezar a leer, ¿no? A estudiar. Hay muchos referentes. Nosotros lo dijimos hace un rato, hay referentes ya que han avanzado, que tienen cosas buenas, que funcionan perfectamente como alternativa al sistema. No necesariamente que confrontan por confrontar o que confrontan para negociar dádivas o componendas, más bien que construyen. Claro, la policía comunitaria, los autodefensas en Guerrero, en Michoacán, son parte de ello. Ahí donde el Estado mexicano no brindaba seguridad ni justicia, el propio pueblo, haciendo uso de su derecho legítimo a defenderse, pues lo está haciendo. Lo está haciendo, es cuestión de echarle una googleada por ahí al tema, una youtubeada, o como se puede decir, en el YouTube, o no sé, en varios lugares hay mucha información, en verdad, compañeros. Nosotros, más que respuestas, les invitaríamos a eso, a curiosear un poquito. Encadenado a la pregunta. La pregunta es, si en un Estado democrático el pueblo que paga impuestos debe organizarse para defenderse del Estado y su ejército. Es un poco ridículo. Es claro que la sociedad civil tiene que empoderarse para poder defenderse. Y aquí es cuando él demanda qué hacemos nosotros en sociedades como estas, donde tal vez no es sinónimo de este tipo de problemas, que hay otro tipo de problemas que desembocan en lo que bien dijiste, esa individualidad. El sistema nos ha enseñado y nos educa a ser individuales, ¿verdad? De tal manera que sí, lo que acontece en México no es un caso aislado, es el fenómeno social a nivel mundial que está salvaguardando el interés de las élites ricas a nivel mundial, donde se compran los estados democráticos y donde hay una dictadura, podríamos decir, hasta neoliberal, que es la que nos tiene como nos tiene. Yo quisiera un poco responder en ese sentido. Muchas veces las delegaciones que vienen de América Latina hablan nosotros, es decir, América Latina, y ustedes, una cultura occidental. Y en realidad, tanto allá como acá hay lucha de clases, y acá mismo también el problema del individualismo es el mismo que en México. Es la misma sociedad, simplemente que los países imperialistas utilizan su fuerza internacional para explotar a los países del tercer mundo. Pero no hay acá una sociedad occidental y acá una sociedad latinoamericana o del tercer mundo independiente a estos conflictos. Es decir, es un solo sistema capitalista, y en ese sistema capitalista la clase obrera que vive acá en Bélgica trabaja en condiciones terriblemente difíciles. Y si se es individualista y si la gente, por ejemplo, tiene depresiones nerviosas, es esencialmente por el nivel de trabajo y estrés que tiene. En el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, el obrero más explotado en el mundo por su productividad es el obrero belga. Y entonces los obreros belgas que trabajan en la industria con horarios dificilísimos, con un estrés tremendo, por su naturaleza incorporan los problemas del trabajo en su propio problema. Se va para la casa y sigue pensando en el trabajo, y el tipo le va usando hasta que ahí se lo revienta.
Nosotros somos solidarios de esos obreros y somos solidarios de los campesinos de México, y somos en contradicción con el Estado burgués acá, como somos en contradicción con el Estado mexicano. No hay un sistema democrático, puesto que hay explotación de clases, y acá y en México la hay, que tiene diferentes características, claro que es verdad, pero nosotros no queremos que haya esa idea, concepto socialdemócrata de que acá somos aquí y allá somos allá. Esa es la misma lucha de clases, con características particulares, pero son los mismos enemigos, las mismas prácticas y las mismas cosas. Es decir, que es importante hacer esa cosa para no salirnos en el esquema que usa muchas veces la socialdemocracia. Yo les puedo contar, vivo mucho tiempo acá, yo he acompañado a mucha gente que viene al Parlamento Europeo de hace decenas de años, soy exiliado chileno, participé en la resistencia contra Pinochet, y conozco a muchos que eran sumamente guerrilleros, entre comillas, y radicales en América Latina, y llegando al Parlamento Europeo se volvían súper socialdemócratas. Te juro, yo he visto cosas que atroces, y de los que han negociado las guerrillas salvadoreñas, olvídate, es realmente vergonzoso. Y entonces yo ahí me digo, no es un problema de allá ni de acá, sino de la posición que uno tenga, en qué lado de la sociedad se ubica y contra quién pelea. Y entonces que estén allá o acá da lo mismo, es la misma lucha. Nosotros nos sentimos mexicanos, nos sentimos apoyando el movimiento en México, lo mismo que lo hacemos apoyando al gobierno de Siria en su lucha contra el Estado Islámico y contra Israel. Es la misma lucha. La misma lucha, no la vemos, no vemos ni allá ni la acá, seguimos al mismo lado. Aunque hablen árabe y crean en Mohamed, no nos da lo mismo, nos importa un poco. Es la misma lucha y es importante conservar esa unidad política de clases, de pueblo, porque de otra manera podemos caer fácilmente en los juegos que nos dicen, ustedes son diferentes, ustedes son muy solidarios. Esa es una foto de América Latina de los años 40, 50, 60. El proceso de alienación del consumismo, el proceso de la extranjerización, del fetichismo de la mercancía, es el mismo en América Latina, si no, no habrían tantos mafiosos en Colombia, en Chile o en México que son capaces de entrar vivo a la gente para sacarle plata. Es la misma historia. Simplemente que nosotros tenemos mucho cuidado, queremos que tengan mucho cuidado, y es una crítica fraterna, a que no entren en ese discurso, porque los que están acá con ustedes son los mismos que van a estar en otro lado, y ustedes están obligados a ser solidarios con los mismos que luchan en otro lado. Y nosotros los enemigos son los mismos, y nosotros no nos identificamos para nada con la burguesía de acá ni con la mexicana. Eso es para un poco también ver ese punto de vista. Gracias. Sí, miren, nosotros nos faltó decir una cosa que hemos venido diciendo en todas partes. Este movimiento ha sido incluyente y unificador. Queremos construir una plataforma de solidaridad para nosotros, pero también ser parte de esa plataforma de solidaridad, porque entendemos precisamente la relación que existe entre los problemas a nivel internacional y con características distintas. Hemos venido conociendo a gente que nos está apoyando a nosotros, pero que también está apoyando precisamente a los compañeros kurdos, a los palestinos, y a todo el mundo, ¿no? O sea, en realidad es lo que nos está un poco sacando de onda, es que la mayoría de movimientos habla de unidad y de que ninguna lucha es nada, pero bueno, pues hagámoslo real, construyamos las plataformas de solidaridad, construyamos algo que nos unifique y que cuando se sepa de un problema, o cuando hay un problema se sepa en todas partes, por lo menos que nos echemos una llamada por teléfono, nosotros lo decimos coloquialmente, ¿no? Así para que nos ríamos tantito. Pero en realidad es eso, o sea, nuestro movimiento ha sido unificador. Despertó a muchas personas que de diferente forma de hacer las cosas, de pronto estaban frente a las embajadas, lo volvemos a repetir, pero que identificaban todas al mismo enemigo. Que hay muchos movimientos que no han identificado esto, eso es otra cosa. Que hay muchas fuerzas de izquierda que no identifican más que la oportunidad para hacerse de sus demandas, eso es otra cosa, nosotros no nos cuenten nada, pero la coyuntura existió a partir del 26 de septiembre y sigue existiendo la posibilidad de que de ahí, de cada 1000 que salían a las calles, 100 queden organizados, queden siendo parte de esos. Por eso nosotros no contamos nuestra fuerza en las calles, de que si llenamos el Zócalo de México o no lo llenamos. Sabemos perfectamente que ahí donde no había unión antes del 26, ahora la hay. Ahí donde solamente había 20 personas luchando, ahora hay 40. Y a lo mejor no alcanzan a llenar el Zócalo de la Ciudad de México, pero los que van y los que siguen, o los que no van incluso siguen simpatizando con el movimiento y siguen siendo conscientes de que la cosa tiene que cambiar. Que la opinión pública o los líderes de opinión den unas versiones medias escandalosas
eso no nos interesa, lo volvemos a repetir. Nos interesa más la gente, las personas. Y claro, nosotros no venimos a reunirnos con el Parlamento Europeo ni nada. Los alemanes fueron y se disculparon ante los padres de familia porque sus armas se accionaron el 26 y el 12 de diciembre de 2011, asesinando a 2 de nuestros compañeros. ¿De qué chingado nos sirve una disculpa? De nada. En verdad no nos sirven disculpas. Y también sabemos cómo funcionan ellos. Por cada eurodiputado que se levantaba a pedir que el caso de Ayotzinapa se esclareciera, otros 10 se levantaban a decir que mejor las inversiones. ¿Para qué luchar en ese terreno tan desequilibrado? Entonces, lo que vale es acá. Si perdemos de vista lo que se construyó, lo que está acá latente, que puede organizarse, estaríamos cometiendo un error. Y no lo hemos perdido de vista. Bueno, yo nada más quería hablar, yo no pertenezco a ningún partido político, yo he participado siempre individualmente, o sea, como dices, buscando, viendo el periódico, pero yo creo que a muchos mexicanos lo de, estoy así bien, gracias, lo del 43, la desaparición de los 43 sí fue algo que fue como basta, no queremos más, porque como ya has dicho, ha habido tantos muertos, tantos asesinatos, que leemos el periódico a diario, desapariciones. Digna Ochoa, o sea, ¿qué es eso que se suicidó con la mano izquierda cuando ella es derecha? O sea, esas cosas que nos dicen que nos toman de tontos a todos los ciudadanos. Y creo que esto es así como, para muchos así ha sido como el tope y queremos seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, pero sí estamos también como individuos, ¿qué más podemos hacer y cómo lo podemos hacer? O sea, sabemos que no hay recetas ni nada de esto, ¿no? Pero sí queremos, al menos a mí, sí quiero saber qué más puedo hacer, ¿no? O sea, de solidaridad, de hacer más cosas solidarias. Hemos hecho algunas cosas, hemos enviado, pero ¿qué más podemos, no? ¿Me permiten? Sí. Es que esta pregunta nos la han hecho en varios lugares y nos ha costado un montón de trabajo tener una respuesta. Sí, pues sí. Porque tampoco es que nosotros sepamos exactamente cómo. Pero hemos intentado construir una analogía, una metáfora para explicar esto, ¿no? Más bien para responder a la pregunta sobre qué hacer. Nosotros vemos que Ayotzinapa es un corazón que está irradiando luz, esperanza. Muchos se organizaron por eso, ¿no? Porque piensan que es una oportunidad de cambio, de transformación. La normal de Ayotzinapa, donde viven actualmente las 43 familias, es un corazón que está latiendo, que está irradiando luz. Y el corazón, para seguir vivo, necesita sangre, energía, vitamina, para poder seguir latiendo. Ese es un primer nivel en el que se puede apoyar. Cómo le das sangre al corazón, cómo le das energía a ese corazón que está latiendo, para que no se apague. El siguiente nivel es ser las costillas, ¿no? La caja torácica. ¿Cómo proteges el corazón? Porque hay algo enfrente que lo está queriendo apagar, ¿no? Y entonces hay necesidad de convertirse en eso, en una coraza, en una forma de protección hacia el corazón. Y ese es el segundo nivel, ¿no? ¿Cómo ayudan a proteger el corazón? ¿Cómo se ayuda a proteger? Y el tercer nivel es ser los anticuerpos. O sea, eso que está enfrentando de manera directa a lo que intenta apagar la luz del corazón, que es Ayotzinapa. Y ahí entra todo. Cuando se organizan por el respeto a los derechos de las personas migrantes,
se están organizando por Ayotzinapa, porque las causas son las mismas. Lo que generó la desaparición forzada de los estudiantes tiene las mismas causas que el barco que se hundió con 1000 personas intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, obligados a desplazarse por el saqueo, fundamentalmente de los gobiernos europeos. Cuando se organizan aquí en sus barrios, en sus comunidades, por el respeto al derecho a la vivienda, también se están organizando por Ayotzinapa. Cuando las compañeras se organizan contra el patriarcado, también están luchando por Ayotzinapa. Cuando se organizan contra el exterminio y el despojo hacia los pueblos de Palestina o los pueblos de Kurdistán, también se están organizando por Ayotzinapa. Porque las causas son las mismas, es el sistema que desprecia, que despoja, que reprime, que explota. Solo que aquí tiene otras caras, ¿no? Pero es el mismo que estamos viviendo allá en México, que estamos padeciendo en México. Y si en verdad estamos queriendo que hechos como los que ocurrieron en Iguala no se vuelvan a repetir, es una responsabilidad completa de todos, de todas. No es una bronca que tengamos los mexicanos allá, es una bronca que tenemos en común, que compartimos. Y que cuando ustedes están organizados aquí, cuando se reúnen, cuando realizan sus manifestaciones o cuando presionan, órale, me distrae Leucadia. Ya es hora. Ya es hora, ya vamos. Otra cosa, por ejemplo, el hecho de que como personas, como colectivos, como sociedades, encontramos formas de garantizarnos nuestros derechos sin necesidad de que un gobierno llegue y te diga, sí, aquí está tu derecho, ¿no? Pero nada más tantito, ¿no? Si eres más de 15 me tienes que pedir permiso para por lo menos estar en la calle. Tienes derecho a hacerlo, pero si no me avisas, uy, te chingo. ¿Cómo le hacemos como sociedades, como personas, para garantizarnos los derechos? Ejercerlos, tomarlos. Es lo que aprendimos cuando fuimos a encontrarnos con los pueblos originarios en México, que hemos estado encontrándonos con ellos, con ellas. Nos enseñaron que los derechos no se mendigan, no se van ni se piden, ¿no? Los derechos, en tanto derechos, se toman y se ejercen. Si ustedes logran hacerlo acá, si nosotros vemos la manera de hacerlo allá, pues esto de a poco va a ir cambiando, ¿no? Acérquese a la gente, aquí hay mucha gente que ya tiene experiencia en la organización, o sea, por eso nosotros decíamos que muchas veces las organizaciones están más enfocadas en combatir al gobierno que en canalizar toda esa fuerza, esas personas que despertaron de pronto a partir del 26. Y bueno, por otros acontecimientos que también la gente de pronto toma conciencia, no solamente por nosotros, nuestra lucha no es la más importante. Hay acontecimientos que han levantado la conciencia de las personas. Lo que sentimos nosotros y lo que sintieron los mexicanos por lo que pasó en Ayotzinapa, seguramente también lo sintieron los palestinos que viven en Europa. Lo que pasó ahora con el barco que se hundió en el Mediterráneo, estábamos seguros que sintieron lo mismo todos los migrantes que vienen de los países del África a Europa, lo mismo que los mexicanos sintieron por nuestros 43 compañeros. O sea, no se trata de un problema nacional, un problema general. Entonces, pues nosotros eso es lo que decimos, ¿no? O sea, quienes ya tienen experiencia, pues tendrían que la responsabilidad de incluir, sin protagonismo, ¿no? Si quisiéramos que todos luego se pelean, hay 5 personas que de pronto quieren participar y vienen 10 organizaciones quieren un pedacito cada quien, diciendo que son la mejor opción. O sea, siempre nos presentamos como la mejor opción. Ese es un problema en los movimientos también, que yo soy la mejor opción y nosotros decimos que no hay mejores opciones, todos tenemos algo bueno que aportar.
decimos que es complementario esto. No sé, pues, mientras se sea capaz de ver una propuesta, de analizarla, mientras los movimientos sean capaces de tomar en cuenta a la gente, a las personas que quieren hacer, que están destinando parte de su tiempo, de su esfuerzo a la lucha por el cambio, sin aprovechar, no vemos ningún problema en saber y encontrar qué hacer. Entre muchos siempre se encuentra qué hacer. Entre asambleas, entre acuerdos, siempre vas a encontrar qué hacer. Vas a encontrar tanto qué hacer que después ya no vas a querer hacerlo. Sí, buenas tardes. José Álvarez, yo vengo del Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas y quería hacerles algunas preguntas a los tres. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que, como dice el compañero Román, lo que podemos brindar se refleja en sangre, en fuerza y energía. Y eso es lo que esperamos hacer desde nuestro punto de vista en nuestra programación. Y quería yo preguntar, bueno, haciendo un poco un recuento de lo que hemos podido constatar de parte de los medios, de parte de los organismos públicos, oficiales, políticos y de parte de ustedes y su movimiento, desde el comienzo de los acontecimientos, luego del 26 de septiembre, he estado siguiendo muy de cerca, a pesar que es bien difícil desde aquí, y tuve la oportunidad de ir también a México en diciembre. Entonces, yo he podido constatar que desde el momento en que se hizo la primera manifestación frente a la embajada, que se hizo en varias embajadas, esto pues no tuvo ninguna repercusión fuerte en el momento. A pesar que ya había muchos movimientos en México que se estaban dando hasta antes del 20 de noviembre, que se convergió toda la gente en el DF. Es evidente que los representantes de México oficiales en las embajadas tienen la versión oficial y por lo tanto no iban a ninguno de ellos, salvo, si no tiene recuerdo, en el 68 Octavio Paz renunció a su cargo de diplomático de embajador en la India, y de esa vez, esto fue por Tlatelolco en el 68, y desde esa vez pues nadie ha hecho nada, como te dicen, no ha habido ninguna manifestación, ninguna sanción, nada que realmente sea una reacción frente a lo que está pasando en México, la violencia, la impunidad, la desaparición y todo eso. Entonces, desde entonces, he estado siguiendo como otros compañeros lo que pasa, y hemos podido constatar que en Bruselas en particular, se ha presentado gente en la embajada, bueno, salió un punto de vista en la Radio Campus para poner eso en tela de juicio a la gente, se siguió con la gente que vino al Parlamento. Hubo el 23 de octubre en el Parlamento un grupo de políticos de los Verdes, que le dicen, de España, que dieron un dictamen. Hubo una sesión plenaria en la cual todos los diputados de todos los partidos dieron más o menos su opinión sobre lo que estaba pasando, y eso dio la idea, pensábamos que iba a repercutir en una sanción, en una derogación, en una resolución fuerte, pero no significó nada. En realidad fue una resolución, pero que no significó nada. Luego han llegado padres también allá. Luego Marta Durán, una periodista que está amenazada de muerte, también estuvo ahí, y en la cual se escuchó el texto en el que dice, pues es que a veces la inseguridad en México permite la seguridad de las inversiones. Y así una serie de cosas que ponen a pensar si la gente está realmente haciendo esto para utilizar el movimiento Ayotzinapa a su favor, o bueno, para tener un poco más de apariencia en la política, en sus esferas políticas, pero no necesariamente esto está sirviendo al movimiento, no lo están apoyando. Entonces, luego de estas sesiones plenarias, visitas de personas, comprendo que ustedes no quieren tener ninguna
un encuentro con gente oficial porque se da uno cuenta que no ha servido a nada. Cuando se toma la parte de las investigaciones que uno pues, puede decir que tienen razón de existir, el caso de las armas es algo verídico. El caso de, por ejemplo, todo lo que está pasando de la impunidad en México, los niños de ABC, las mujeres de Juárez, en fin, todo lo que ustedes han mencionado, no están, o sea, no están siendo vistas como algo grave, y eso es terriblemente difícil de aceptar, ¿sí? Es grave, claro, pero porque es como usted dice, señor Omar, está en los periódicos, está en todas partes y no crea ningún tipo de reflejo en la gente. Bueno, eso fue un poco personal lo que estaba diciendo. Yo quiero hacer una pregunta con respecto, por ejemplo, en Naciones Unidas, en Suiza, la Comisión de Derechos Humanos declaró y sancionó a México diciendo que se tipifique el delito de desaparición forzada, que se investigue, que se haga una lista, una base de datos y que se investigue. De esto, señor Román, ¿qué ha sido tomado por el gobierno? ¿Cómo ha esto llegado en el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno y cómo la gente de Ayotzinapa y todo el movimiento toma esto como una especie de una salida, ¿no? ¿De qué manera esto afecta? Yo quería preguntar a Omar cuando dice que está pasando algo importante que puede cambiar el destino de México. Estamos de acuerdo. Yo quiero saber qué es esto que es tan importante que quieren ellos ocultar. Cuando usted hace el diagnóstico, después de todas estas marchas, de los movimientos sociales en México, y que nos damos cuenta, creo que en el mundo necesitamos esta energía, también esta fuerza. ¿Qué está pasando con los movimientos sociales? Eso es lo que quisiera, quizás desde tu punto de vista, viniendo de la escuela rural Isidro Burgos, ¿cómo tú ves los movimientos sociales? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que han diagnosticado. Y bueno, al señor quería yo decirle señor, yo quería preguntarle el hecho de haber estado en todas estas marchas y en todas estas países, ¿usted cómo piensa que esto puede ayudar al movimiento? Yo quiero saber un poco como la señora, qué podemos hacer desde el punto de vista personal. Sí, gracias. Bueno, lo que ocurrió en Ginebra fue más bien que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, las cuales es evidente que no han sido implementadas, en tanto que la investigación de los delitos cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa no se han tipificado como desaparición forzada. Esto es una evidencia de que México, el gobierno mexicano, está renunciando al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Las evidencias son muchas. También cuando el relator sobre la tortura, tratos crueles e inhumanos, Juan Méndez, concluyó su visita a México, dijo que en México se practicaba la tortura de manera generalizada, como un método de investigación. Y el gobierno mexicano se dedicó a cuestionar la integridad del relator antes de aceptar las conclusiones del relator. Lo mismo pasa con las recomendaciones dentro del examen periódico universal, ¿no? con las recomendaciones después de los grupos de trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales, que también hablan de la impunidad sistemática en México.
las únicas respuestas que ha dado el gobierno mexicano son respuestas diplomáticas, ¿no? Dossiers informativos, folletos que entregan en las embajadas, ¿no? Memorándums, donde tienen estadísticas en donde se muestran la disminución en los índices de inseguridad. El problema es que la sociedad civil no lo percibe. No hay una respuesta integral de parte del gobierno mexicano hacia las recomendaciones de los distintos grupos o de mecanismos, ¿no? de vigilancia del respeto a los derechos humanos, ¿no? Tanto el sistema universal como el sistema interamericano. Y eso es una evidencia de que en México se está instalando un régimen autoritario, porque no hay participación de la sociedad civil, no hay respeto a los derechos humanos de la sociedad civil, y se priorizan otros intereses como los intereses económicos. Recientemente se está terminando de renegociar el tratado comercial de la Unión Europea con México. ¿Y dónde están las sanciones? ¿Dónde están los parlamentarios que están exigiendo que se esclarezca la desaparición forzada de los estudiantes? Nosotros entendemos que ese tratado económico está marchando, ¿no? Las negociaciones están marchando. Sin exigencia de parte de Europa sobre derechos humanos en México. A pesar de que los distintos tratados están ratificados en sin número de sesiones realizadas en países europeos, ¿no? Entonces, nos parece grave, ¿no? Porque parece un juego diplomático, ¿no? Que más bien pareciera que la Unión Europea condena o aprieta hasta tener mejores condiciones de negociación con México, y cuando México, el gobierno mexicano cede a esas condiciones de negociación, pues las exigencias se acaban, ¿no? Entonces, son respuestas diplomáticas que no le sirven a las personas, a quienes son víctimas de violaciones de los derechos humanos no les sirven. Sí, porque al gobierno europeo, al gobierno estadounidense le vale madre el respeto de los derechos humanos en los países que ellos apoyan a los